Comparto ahora una idealización, una especie de visualización muy esquemática y muy sencilla de cómo pienso el proceso inferencial estadístico, sea clásico o bayesiano, que creo que puede ayudar y a tener como una imagen mental, un mapita de qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos inferencia. Voy a contar un poquitito qué es este mapa mental. Imaginemos el rectángulo azul es como todo mi universo perdón, todo mi universo de algo que voy a llamar Data Generating Processes. ¿Qué es el Data Generating Process? Básicamente es el verdadero proceso que genera la información con la que vamos a trabajar. O sea, lo más parecido a la realidad del problema que queremos atacar. ¿Por qué Data Generating Process y no la distribución real de la cual vienen los datos? Porque muchas veces la idea de distribución es un poco acotada en estadística, esta idea de que hay una ley de la cual vienen los datos, porque, por ejemplo, la ley o la distribución uno en general la piensa como algo estático en estadística, por ejemplo, que no depende del tiempo. Y la verdad que muchos procesos que generan datos son esencialmente temporales y dependen del tiempo. Entonces, verdad, la idea de Data Generating Process es una especie de generalización de ley de la cual vienen los datos. Y está bastante bien porque en el fondo si pensamos en una empresa que junta datos o en un hospital o en un ministerio que releva datos, la verdad que esos datos vienen realmente de un proceso generador de datos, que es la realidad y sobre la cual nosotros queremos hacer inferencia. Así que no está mal pensar en esa idea de Data Generating Process. Y cuando uno tiene un fenómeno cualquiera, y vamos a usar como en nuestra cabecita como este ejemplo tan sencillo que parece trivial y vamos a ver que no es tan trivial, la idea de el problema de una urna con bolas rojas y negras, de las cuales yo extraigo una muestra y trato de determinar cuál es la proporción de bolitas rojas. Vamos a pensar en ese problema. En ese problema, mi Data Generating Process real, el verdadero, es el puntito de este verde que está acá, que es la realidad, es como es realmente cómo es este proceso generador de datos en mi problema. De este Data Generating Process, de esta urna con esa cantidad exacta de bolitas rojas y negras, con sus características de diferente tamaño, por ahí diferente peso, cuáles están arriba, cuáles están abajo, ese realmente, esa realidad, ese es el verdadero Data Generating Process que está representado en este esquema con un punto verde. Y es así que en lo que está escrito acá dice que en realidad los datos, estos XIs, son una muestra que vienen una F, ¿saben? Como una F, esta F que está acá, que es el verdadero Data Generating Process. ¿Saben? Esta F es, en este caso particular, el verdadero sistema que genera la información. Y en realidad ese sistema que genera la información pertenece a una familia más grande de Data Generating Processes. Por ejemplo, podría imaginarme que en realidad esta urna particular es una urna de todas las familias de urnas que uno podría elegir con diferente cantidad de bolitas, diferentes proporciones de rojas y negras, diferentes ubicaciones. Y por supuesto, esta urna en particular es un caso particular de estas familias de urnas, pero no es, esta F no cubre todos los data generating processes posibles. Por ejemplo, datos que vengan de las temperaturas observadas en estaciones de la provincia de Buenos Aires, claramente no, claramente eso es una familia de data generating processes que no envuelve a este caso particular de una urna con bolitas rojas y negras. Entonces, nada, la idea es esta F es la realidad y esta F estilográfica es como la familia a la cual pertenece esta realidad. Y por supuesto nosotros queremos acercarnos a este punto, que es la realidad. Y por supuesto que nosotros cuando nos queremos acercar a este punto y queremos caracterizar de alguna manera el proceso, en este caso queremos estimar la proporción de bolitas rojas, difícilmente vamos a tener que elegir un modelo, y esa es la idea de la estadística, ¿no? Vamos a elegir un modelo. Alguien va a venir y va a decir, bueno, propongamos un modelo. Por ejemplo, ¿cuál sería el modelo en este caso? Y uno piensa en un modelo binomial, en el cual uno cree que la cantidad de bolitas que uno saca, eh, sean rojas o negras, son rojas o negras con una cierta probabilidad P, y lo que queremos estimar es esa probabilidad que es en el fondo ese tita que tiene la proporción poblacional de bolitas rojas. Pero bueno, si uno logra elegir ese modelo, por ejemplo el modelo binomial, es una elección del analista. El analista dice, bueno, vamos a trabajar con una F que pertenece a una familia de modelos y vamos a hacer que esta familia de modelos, vamos a hacer que esta F sea una distribución binomial.
Podría equivocarme, por supuesto, y podría, por ejemplo, poner una distribución normal y pensar que mis datos, supóngase llamo 1 a los que son rojos y 0 a los que son negros, las bolitas, y pensar que la voy a modelar con una F, que es una distribución normal, y podría hacer todo el proceso de inferencia. Vamos a pensar un poquitito qué es lo que pasa cuando erramos el modelo. Primero vamos a pensar que tomamos un modelo que es más o menos adecuado. Entonces, mi proceso de estimación, ¿qué es? Mi proceso de estimación es elegir un modelo. Por supuesto, este modelo depende de parámetros. Si tomo la binomial, este tita va a ser la probabilidad de que una bolita sea roja. Mi proceso de estimación, una vez que determiné cuál es mi modelo, voy a tomar los datos. Y con esos datos y con este modelo, con algún procedimiento, que después vamos a ver, muy probablemente lo vamos nosotros a ver con el proceso de máxima verosimilitud, me las voy a ingeniar para sacar un caso particular de un proceso que surge de haber tomado la binomial y de haber especializado el parámetro en la estimación del parámetro que realicé basado en los datos. Entonces, voy a haber agarrado los datos, voy a haber tomado un modelo, por ejemplo, un modelo para la verosimilitud, como la binomial, y de alguna manera me las voy a ingeniar con algún procedimiento, por ejemplo, el máximo de verosimilitud, para sacar una estimación de los datos, que me va a dar una estimación de este proceso. Que por supuesto, la estimación de este proceso no va a coincidir con el verdadero Data Generating Process. No va a coincidir en particular porque seguramente mi familia de modelos no coincide con la verdadera familia de Data Generating Process que incluye a la realidad. Pero si tengo suerte y no le erro mucho en la elección de la verosimilitud y del modelo, y tengo suficiente cantidad de datos, el punto en particular, este puntito amarillo, no va a estar demasiado lejos del Data Generating Process real. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Por supuesto que la estimación de este tita va a estar influido por los datos y va a estar influido por el modelo. O sea, si yo me hubiera equivocado, por ejemplo, y en vez de haber tomado una distribución binomial, hubiera tomado una distribución normal, que claramente no se acerca, no le pasa muy cerca al proceso de la urna, basado en los datos voy a quedar en un lugar de estimación lo más cercano que pueda, que los datos me dejen al verdadero Data Generating Process, pero voy a estar mucho más lejos que tomando un modelo adecuado, porque el modelo normal, de alguna manera, barre infinitos Data Generating Processes, pero como no es un modelo adecuado, ninguno me deja demasiado cerca de la realidad, en tanto que un modelo adecuado, bien estimado, me deja cerca de la realidad. Por lo cual, una buena parte de la estimación y del proceso de inferencia estadística es encontrar el modelo, la familia de modelos que de alguna manera uno crea que mejor caracteriza al Data Generating Process real. Pero de nuevo, esto no es matemática, esto es básicamente conocer el negocio, intuición y conocer herramientas con las que uno trabaja. No hay ningún mecanismo automático que te diga cuál es la verdadera familia. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es, va a haber diferentes familias de modelos. Algunos de ellos, por ejemplo, se llaman familias no paramétricas o semiparamétricas, que de alguna manera son como más gruesas y permiten barrer más el espacio de Data Generating Processes, pero también van a estar ubicadas en una cierta zona. Va a haber algunos Data Generating Processes que lo van a caracterizar bien y otros que no. Por ejemplo, en este caso, si yo estimara con esta familia de modelos a este proceso, basado en los datos, incluso si me acerco lo más que puedo, me voy a quedar más lejos que haber tomado el modelo de codo, que es el modelo binomial. Esa es un poco la idea de este análisis.